Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, a medida en que aumenta ese cerco militar de Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, muchos se preguntan por qué, si el régimen cubano es la cabeza, el cerebro de ese eje del mal en la región, no se toma una decisión más o menos similar con ese régimen por parte de Estados Unidos. Hoy tenemos información de fuentes que conocen este tema de cuál sería en estos momentos la prioridad de la política de Estados Unidos en relación precisamente con Venezuela y Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. El nuevo ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que Washington acusó de llevar drogas desde Venezuela, en el que murieron todos sus tripulantes, aumenta las expectativas ante una posible acción de la administración Trump para derrocar la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también parece avivar las esperanzas entre quienes consideran que tras una caída de Maduro, atrás se desplome como castillo de naipes la dictadura de Raúl Castro en Cuba. Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el gobierno de Estados Unidos existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. A medida que la tensión militar se acrecienta con el cerco de la administración Trump a la dictadura del cartel de los soles en Venezuela, sin embargo, igualmente aparece con más frecuencia la pregunta de por qué, si la dictadura cubana es el cerebro, la cabeza de ese eje del mal en la región, Estados Unidos no hace lo mismo contra La Habana como ahora con Caracas. Primero, ¿por qué está enfocado en las cosas en Cuba, en Venezuela? Porque Venezuela le da mucha ayuda a Cuba, al régimen. Entonces tiene que ser estratégico. También en Venezuela hay un gobierno ya legítimo que está esperando tomar esta posición. No tenemos eso en Cuba tampoco. Así que yo creo que el presidente ha tomado la decisión de poner la presión máxima a Venezuela para ver si podemos tener un cambio en Venezuela. Tiene los recursos alrededor de Venezuela, tiene muchas opciones que él puede tomar, pero yo estoy seguro que está dedicado a la libertad de Venezuela. Eso ayuda a la libertad de Cuba. Entonces, si eso podemos lograr la libertad en cambio en Venezuela, entonces se puede empezar el enfoque en lo que es Cuba. No quiere decir que no estamos enfocados ahora, que no hay medidas que estamos tomando para empezar a apretar a Cuba, al régimen también. Sabemos que el régimen está en una posición más débil, yo creo que en su historia, pero también el pueblo cubano tiene que tomar y dar su parte también. Lo cierto es que, tomando en cuenta las más recientes acciones de Washington contra Maduro, parecería que la estrategia de Trump estaría ahora enfocada directamente contra ese narcoestado venezolano, mientras, en el caso de la dictadura cubana, la intención por ahora parecería ser más medidas de presión e intento de cerrarle varias vías de financiamiento de la élite militar en la isla bajo el mando de Raúl Castro, como son esos negocios ilegales en el sur de la Florida que oxigenan a ese régimen. Uno ha visto este despliegue militar que existe en nuestro hemisferio ahora. Lo que tengo que estar muy claro es lo siguiente, sin hablar con, obviamente, mucho lujo de detalle. Esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto es en serio. Así que en el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, yo creo que le quedan a él solo 3 opciones. Primera opción, que todavía le queda un poco de tiempo, es si se larga ya.
La segunda opción es quedar como Noriega en una prisión norteamericana por el resto de su vida. Y la tercera opción es quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo en una bolsa plástica. Esas son las tres opciones que tiene Maduro y el régimen de Maduro y los que los rodean. Un reciente informe ofreció detalles de cómo el régimen cubano ha sido protagonista clave en la creación y consolidación de ese narcoestado venezolano y su organización criminal, el Cartel de los Soles. El reporte del Estado mafioso cubano y el Cartel de los Soles de la organización Cuba Siglo XXI revela puntos esenciales de cómo La Habana ha sido un garante político, militar e inteligencia de la dictadura chavista en Venezuela y cómo le ha facilitado estrechas alianzas con regímenes como el de Rusia, Irán, China y las organizaciones narcoterroristas en la región. Mira, hay muchísimas cosas pasando actualmente en Venezuela. Evidentemente todos sabemos del despliegue militar del gobierno estadounidense, que es el más grande despliegue militar en más de 3 décadas, vale acotar. Y lo otro que está ocurriendo es que, por ejemplo, ayer nos enteramos de que hay una comitiva de los hermanos Rodríguez, es decir, de Delcy y Jorge Rodríguez, viajó a Washington tratando de negociar la caída de Maduro, suplantándolos con ellos en el poder. La medida fue rechazada por Washington, evidentemente, pero eso te dice que evidentemente hay miedo y hay quiebres internos que podrían ocasionar otro escenario distinto al de una supuesta posible llegada de una acción militar más fuerte de los Estados Unidos. Activistas cubanos y venezolanos en el exilio, para quienes aumentan las esperanzas de una caída de la dictadura de Maduro en Venezuela, también apuestan a que se acelere ese golpe por lo que consideran sería su impacto demoledor en el destino de la dictadura cubana. Hoy Venezuela está finalmente muy cerca de conquistarla. Y lo digo desde la esperanza, pero también desde la más absoluta convicción. La sociedad venezolana tiene mucho tiempo preparándonos para este momento. Y el momento llegó. Y lo hizo porque cada ciudadano tomó su decisión y asumió con determinación lo que implicaba conquistar la democracia y la libertad como nuestro único destino posible. Enfrentamos un régimen criminal, narcoterrorista, que no tiene escrúpulos, que ha mostrado su peor cara en los últimos meses mientras aplica terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad. Nadie mejor que el pueblo cubano para saber lo que son capaces de hacer estos regímenes criminales. Realmente hay pánico en Miraflores, hay mucho miedo, eso es innegable. Y sin duda alguna, lo que yo he repetido tantas veces, de que la primera acción civil de un gobierno democrático en Venezuela tiene que ser ir por todas a la liberación de Cuba. Porque mientras que Cuba no sea libre, Venezuela no va a ser enteramente libre. Nuestro país fue una especie de colonización por parte de Fidel Castro en nuestro país, metieron a todo el aparato de inteligencia militar castrista y evidentemente nuestros destinos están unidos hoy en la desgracia, pero tienen que también estar unidos en la libertad. El incremento del cerco militar de Washington a Caracas y los temores que esto pudiera estar provocando en los pasillos de la dictadura cubana se dan en momentos en que la tensión y el descontento social aumentan por día en la isla, en medio de un agravamiento de los apagones y de las penurias de todo tipo. Varios cubanos fueron detenidos en Jíbar Holguín tras las más recientes protestas en medio de otro apagón en la isla. Y ya el sitio Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores violentos a Adrián Pupo Cuesta, alias El Mocho, y a Wilder César Tejada, acusados de grabar con sus celulares la manifestación en Jíbara para delatarla ante la seguridad del Estado. Tenemos que sacar a estos represores de aquí, de nuestra comunidad, de nuestra nación. No merecen estar aquí. Ella está investigándolo en una manera independiente, pero lo tiene que hacer un poquitico más rápido para mí. Por eso estoy muy contento que estamos viendo que están echando de los Estados Unidos a individuos que han entrado, que son parientes o son del régimen, son parientes directos del régimen, que el presidente Biden y su administración, quien tomó las decisiones, los estaba dejando entrar. Eso los están echando, los están votando de los Estados Unidos. Vamos a ver más presión no solamente al régimen en Cuba, pero también a los que están ayudando al régimen en Cuba. Así que de nuevo, lo que hemos visto, lo que estamos viendo,
se va a incrementar mucho más. Creo que la situación es diametralmente distinta por muchas razones. Es decir, Cuba lleva una devastación de 40 años más que Venezuela. Es un tema un poco más complejo y el aparato militar está mucho más enquistado que en Venezuela probablemente. No hay tanta división como lo puede haber ahorita. Pero te insisto que sin los recursos venezolanos y evidentemente también con la presión de que nosotros desde Venezuela podríamos poner en un futuro libre, creo que podríamos conseguir también la libertad de Cuba. Y insisto, luce bien difícil cuando lo ves desde afuera, ¿no? Cuando lo ves después de tantos años buscando lo mismo y repitiendo lo mismo. Pero, digamos, el bloque soviético cayó después de 70 años, en cualquier momento puede suceder también. Y por cierto, según analistas conocedores de este tema, sin ese apoyo del régimen cubano, sin esa presión, sin ese comportamiento del régimen cubano, esa influencia del régimen cubano sobre esa narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Caracas no hubiera podido sostenerse en medio de las duras sanciones contra esa dictadura. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter. En Florida, 6 pulgadas de agua ya pueden dejarte sin control del carro. Con 12 pulgadas, muchos autos flotan. El hidroplaneo puede empezar desde 35 millas por hora. Vientos de 39 millas por hora ya son fuerza de tormenta tropical. Si el agua te llega a media llanta, no arranques el motor. Documenta con fotos y video y pide remolque por tu asistencia. Para no pagar el desastre, ajusta tu póliza. Usa Comprehensive, que cubre agua, robo, objetos que caen y colisión para impactos. Ajusta tu póliza hoy con Univista. Cotiza ahora y evita gastos por tormenta. Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, una organización cubana ha revelado detalles de cómo el régimen castrista en la isla se convirtió en pieza clave para transformar el gobierno de Venezuela en lo que es hoy una narcodictadura del cartel de los soles. Y todo eso en momentos en que aumenta la tensión militar entre Washington y Caracas y también las expectativas de que una posible caída del dictador Nicolás Maduro igualmente lleve al derrocamiento de la dictadura de Raúl Castro en Cuba. Si quiere conocer todos los detalles de este informe, acompáñeme hoy aquí en este reporte de Univista TV. Caribay de Zamora. Ok, Caribay, atención a todas las medidas de seguridad. Vamos a dar inicio al ejercicio de polígono de tiro, de familiarización y triangulación por fuego al pueblo patriota que acudió al llamado para venir a prepararse para la defensa de la patria. Las dictaduras de Cuba y Venezuela intercambian en las últimas horas mensajes que muestran su estrecha alianza política en medio del cerco militar de Estados Unidos a Caracas. Por un lado, el designado gobernante Miguel Díaz-Canel calificó de avaricia imperial estas acciones militares de Estados Unidos. Y por otro lado, Maduro dijo en sus redes sociales que lamentaba la muerte del viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas, el principal negociador de la deuda externa de Cuba, con quien el dictador venezolano dijo haber tenido una amistad por años. ¿Quiénes somos? Colectivo Sergio Rodríguez, antiimperialista, hijo de Bolívar y también chavista. Y nuestra misión es defender la patria. Por supuesto, aquí todos estamos prestos y dispuestos, a cualquier hora, cualquier momento estamos todos dispuestos a salir a la defensa de la patria. Si entran, no van a salir porque estamos todos prestos y dispuestos a dar la vida. Son solo dos ejemplos de cómo el régimen cubano continúa mostrando su apoyo a la narcodictadura venezolana, mientras aumentan las expectativas ante una posible acción
de la administración Trump para derrocar a Maduro y por tanto muchos consideran que esto acelere el fin de la dictadura de Raúl Castro. Justo en momentos en que salió a la luz pública el reporte El Estado Mafioso Cubano y el Cartel de los Soles de la organización Cuba Siglo XXI, que detalla cómo La Habana ha sido clave en la creación y consolidación de ese narcoestado venezolano y su organización criminal, el Cartel de los Soles. Después, sobre todo, del intento de golpe de Estado que hubo contra Chávez, Chávez quedó totalmente traumatizado con aquello y entonces Fidel Castro le dijo, tú no te tienes que preocupar, nosotros nos vamos a hacer cargo de la seguridad tuya y de la del Estado chavista y lo que necesitamos es que nos abras las puertas para poder controlar con nuestra inteligencia, con nuestra contrainteligencia, todos los aparatos militares de ustedes, de los venezolanos. Y se firmaron dos acuerdos secretos que desde entonces empezaron a permitirle a la inteligencia, a la contrainteligencia cubana, asesorar desde cómo poner francotiradores en las azoteas para liquidar a los líderes de manifestaciones callejeras, hasta cómo hacer los interrogatorios en los centros de tortura. El informe de la organización Cuba Siglo XXI revela cómo el régimen cubano ha sido un garante político, militar e inteligencia de la dictadura chavista en Venezuela y cómo le ha facilitado estrechas alianzas con regímenes como el de Rusia, Irán, China y con las organizaciones narcoterroristas en la región. En más de 20 años, La Habana le ha aportado a la narcodictadura venezolana asesoría estratégica en inteligencia, técnicas de control social y represión que han sido decisivas para la consolidación de ese Estado mafioso venezolano y, por tanto, del nacimiento del Cartel de los Soles, como actor criminal protagónico en la región. ¿Qué fue lo que hizo Cuba? Que no tenía a Chávez. Lo conectó a Chávez con Irán, conectó a Chávez con Rusia, conectó a Chávez con China, conectó a Chávez con la FARC colombiana, conectó a Chávez con los bolivianos, conectó a Chávez con el ELN y con el cartel de Sinaloa en México. O sea, lo que después permite el surgimiento de una empresa, de una coalición antioccidental en la que participa en el hemisferio occidental el Cartel de los Soles y el propio Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, fue ese apoyo y esa estructuración de alianzas que le facilitó La Habana. Dos de los sectores claves de la influencia de la dictadura cubana en Venezuela han sido, según este reporte, el Estado mafioso cubano y el Cartel de los Soles, los entrenamientos en inteligencia y contrainteligencia, como refugio de narcoterroristas y la aplicación de métodos para sofocar manifestaciones sociales contra Maduro y, por supuesto, el lavado de dinero, que se ha expresado a través de una red financiera que incluye el emporio militar bajo el mando de Raúl Castro, Gaesa, la corporación cubana Cimex vía Panamá, la edificación de hoteles mientras Cuba secaba pedazos y las triangulaciones internacionales que esconden el origen ilegal de ese dinero. A La Habana le convenía además porque después del escándalo del 89 con el tráfico de drogas, La Habana quería sacarse de su territorio aquellas actividades que pudieran resultar más peligrosas, que pudieran provocar más fácilmente una respuesta norteamericana. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Campamentos de guerrilleros y de gente que eran terroristas, bueno, para allá, para Venezuela. Tráfico de drogas, que no lo hagan por el territorio nacional, que lo hagan a través de Venezuela. En fin, todo aquello que podría ser más caliente, para decirlo de una manera, lo trasladaron a Venezuela en una especie de outsourcing de elementos peligrosos a la seguridad nacional. Y ellos, en esa división de trabajo, se quedaron con el lavado de dinero, se quedaron con el tráfico de personas, con el tráfico de trabajo esclavo, con la organización de los éxodos estos masivos, en los que ellos tenían bastante experiencia, y por supuesto en la responsabilidad de asesorar y mantener en el poder a esa camarilla de pandilleros que son los que están en Caracas. Un tercer punto protagónico de esta influencia del régimen cubano en la consolidación
del narcoestado en Venezuela ha sido sin dudas la operación de tráfico humano y trabajo esclavo que representan las misiones de médicos y profesionales cubanos de varios campos, enviados en 20 años a Caracas. Una forma de trata moderna que reporta multimillonarias ganancias a las arcas de la élite militar de Raúl Castro. Coincidentemente, en las últimas horas, en medio del aumento de la tensión militar entre Washington y Caracas, en la televisión cubana, el aparato ideológico del régimen castrista puso a hablar a médicos venezolanos que estudiaron en Cuba sobre lo que significó para ellos su preparación en la isla para trabajar como tal en Venezuela. Nuestro comandante Chávez, nuestro comandante Fidel, en el año 2006 no se equivocaron cuando tomaron la decisión, el Pacto de Sandino, de formar médicos y posterior médicos especialistas. El Ministerio de Salud, con el convenio Cuba-Venezuela, ellos toman la iniciativa de enviar la primera corte de especialistas, o sea, financiado por ambos gobiernos. Llegamos a Cuba el agosto del 2014 y culminamos fue en el 2018. En mi caso yo estuve en La Habana, en el Hospital Manuel Fajardo. Todos los graduados en Cuba llegamos con esas ganas de demostrar que lo que aprendimos sí valía la pena y tenía fundamentos científicos y académicos. El Estado chavista no hubiera podido sobrevivir las divisiones internas, las presiones internacionales, las rebeliones populares, de no haber sido por toda esta intervención abierta cubana que tenía dos componentes: el componente militar, el componente de inteligencia y el componente de influencia en la población, para lo cual se trasladaron a Venezuela miles y miles de médicos cubanos, el famoso programa Barrio Adentro, para comenzar a ganar los corazones de la población venezolana más humilde a favor del proceso de Chávez. O sea, Ahí vive mi comandante. Bueno, aquí nos encontramos realizando el adiestramiento en este sábado de milicia para la preparación de nuestro pueblo en la lucha armada. Efectivamente, como lo estás diciendo, es la lucha de todo el pueblo para defender nuestra tierra, para defender nuestro país. Ahí tú vas a observar cómo los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fusionan con el pueblo que no es militar, con la policía, y todos, pero absolutamente todos. Cuando digo todo, desde la mujer que cocina hasta el soldado que empuña el fusil, se activa para defender el país en los diferentes sectores donde se encuentra todas sus casas, sus familias, sus hogares, en todo el territorio nacional, en todos los lados y anchos, como una tela de araña. Si él agarra y cree que nos va a atacar por el frente, en la retaguardia está operando también la milicia y la Fuerza Armada. Y por cierto, este informe también pide a las organizaciones internacionales y gobiernos de todo el mundo que reconozcan lo que son en estos momentos los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una dictadura, una narcodictadura, un estado mafioso que ha perdido cualquier tipo de legitimidad y derechos soberanos. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter. En Florida, 6 pulgadas de agua ya pueden dejarte sin control del carro. Con 12 pulgadas, muchos autos flotan. El hidroplaneo puede empezar desde 35 millas por hora. Vientos de 39 millas por hora ya son fuerza de tormenta tropical. Si el agua te llega a media llanta, no arranques el motor. Documenta con fotos y video y pide remolque por tu asistencia. Para no pagar el desastre, ajusta tu póliza. Usa Comprehensive, que cubre agua, robo, objetos que caen y colisión para impactos. Ajusta tu póliza hoy con Univista. Cotiza ahora y evita gastos por tormenta.
Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola. En los últimos días, muchos cubanos se pusieron en alarma después de que un video se hiciera viral en las redes sociales con otro cubano diciendo que en su pueblo natal había lo que él llamó una rara enfermedad entre los habitantes de ese pueblo. Este video salió justo en momentos en que las autoridades sanitarias en Cuba, que no han dicho absolutamente nada sobre esa supuesta rara enfermedad en Cuba, reconocen un aumento de varias de las enfermedades de transmisión en estos momentos en la isla. Y también justo en momentos cuando la propia prensa cubana tiene que reconocer el desastre del tema de la higiene pública en el país. Nosotros hoy conversamos con un médico cubano quien nos da una suerte de claridad de qué estaría pasando con esa enfermedad rara en Cuba. Todos los detalles los tiene aquí en este reporte para Univista TV. ¿No te lo dije que se la llevaba? Un video, joven. Bien, están tirando. ¿Pero qué es esto, por tu madre? Mira, su marido se la llevó toda. ¡La vaya! ¿Ya? Ya, mira. Mira, va. En La Habana, montañas de basura corren por las calles en medio de la más reciente inundación por intensos aguaceros en la capital cubana, como muestra este video que circula en redes sociales. Miren esto. La calle como va la basura. Mira, lo dejaron limpiecito. Es un asco este país, Dios mío. Yo me quejo. Yo lo pongo por el periódico. Las nuevas imágenes del desastre de la higiene en las calles de la isla salen a la luz pública justo en momentos en que las autoridades sanitarias en Cuba acaban de confirmar un aumento de cubanos ingresados en terapia intensiva por dengue, después de dar una cifra reciente de 4 casos en todo el país. Y sí, mi gente, otra noche más de inundaciones aquí en Centro Suárez, La Habana, Cuba, luego de una tremenda tormenta eléctrica. De hecho todavía está lloviendo y estuvo como 1 hora y media lloviendo fuerte, aún continúa lloviendo, y otra vez las inundaciones producto del mar alcantarillado. En este caso la lluvia sí fue bastante fuerte, pero si ven el agua llena de basura y el tráfico desviado en este momento por la fuerte lluvia, la fuerte inundación. De acuerdo con las autoridades sanitarias en Cuba, además del dengue, la transmisión más extendida hoy en la isla es el oropuche, que está en 11 provincias, y el chikungunya, localizado, según siempre la muy cuestionada información oficial, en Perico, Matanzas. De hecho, se incorporan a 8 las provincias que han tenido transmisión de dengue, 10 municipios, 10 áreas de salud. Se incorpora la provincia de Santi Espíritu con el municipio Trinidad. Y desde el punto de vista del cuadro clínico, pues con 8 pacientes en salas de terapia intensiva, 7 graves y 1 en estado crítico, que normalmente se recupera. Pero de todas formas el dengue, a diferencia del oropuche y el chikungunya, es riesgoso desde el punto de vista de la salud. Los nuevos datos sobre los casos de dengue y otras enfermedades que están circulando en estos momentos en Cuba aparecen además después de que un video que circuló en redes sociales, un cubano denunciara lo que llamó una extraña enfermedad que padecían los pobladores de Cárdenas, Matanzas. La situación que está en el pueblo de Cárdenas. En este momento hay cientos de miles de personas enfermas, una enfermedad que no se sabe cuál es, se hincha la cara, se le salen manchas en el cuerpo, fiebres altísimas. Entonces no hay, para hacer un diagnóstico no hay, porque no hay nada para hacerse un análisis, no hay nada, no hay luz, no se sabe cuántas horas sin luz, sin agua, no tienen agua. Están matando al pueblo de Cárdenas, es un crimen de lesa humanidad lo que están haciendo con la ciudad de Cárdenas. El médico cubano Jesús Manuel Esteves, exiliado en Estados Unidos y miembro del grupo anticomunista de cubanos con I-220A, explica cuál sería
su diagnóstico sobre esta rara enfermedad, el cual parece coincidir con todo lo que está pasando en esta crisis de la higiene en Cuba y especialmente en Cárdenas. Lo que se está viendo en esos videos no es una exageración, refleja una realidad muy seria. En Cárdenas existen condiciones ambientales críticas, con acumulación de basura en las calles, aguas estancadas y una recolección de desechos prácticamente colapsada. Todo esto se convierte en un hábitat perfecto para la proliferación de los mosquitos como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los vectores principales del dengue, el zika y el chikungunya. Estamos observando pacientes con fiebre elevada, manchas de piel, inflamación de la cara, varias partes del cuerpo, dolor articular intenso. Esto es un cuadro clínico que encaja mucho más con el chikungunya, una arbovirosis que ya ha sido confirmada en la provincia de Matanzas. Vaya, es triste las noticias que me llegan de Cárdenas a mí aquí. La gente en una cuadra, en la cuadra de mi casa no hay 16 personas enfermas, sin alimento, sin luz eléctrica, sin nada en el estómago, sin ningún reactivo. Es un crimen de lesa humanidad lo que está haciendo. En las últimas horas, la prensa oficialista en la isla ha publicado varios reportajes que muestran cómo se ha agravado la situación de la basura en las calles del país. En Cárdenas, por ejemplo, los basureros rodean escuelas, policlínicos y hogares de ancianos. En Cienfuegos, tan reconocida por su limpieza, hoy también sufre la invasión de la basura sin recoger, mientras que la mayor proporción de esta crisis la tiene La Habana, donde ahora Comunales comenzó a recoger la basura con un camión, mientras uno de sus trabajadores toca una suerte de campana para que los vecinos boten los desechos de sus casas. El sistema que se está tratando de aplicar hoy en comienzo en el Consejo Popular de Laones es de que el camión camine cuadra por cuadra del Consejo Popular. Eso le da la posibilidad a la población de que el camión cuando salga a las 9 de la mañana hasta la hora que termine, la población tenga la posibilidad de botar su basura y no se incrementen los vertederos. Antiguamente la basura en La Habana se recogía de esa manera. Un camión, lo que el camión no puede fallar, el camión tiene que pasar diariamente por cada calle de este Consejo Popular y se va a ir caminando por todos los consejos, porque esto que se está implementando hoy aquí en el Consejo de Aragones se va a ir caminando para Calle Hueso, para Pueblo Nuevo, para todos los consejos. Súper grave, la basura para dentro de las casas y demás, aparte cuando lo limpian me dejan toda la calle esta llena de basura, pues acercarse a los compañeros que son vecinos del edificio también, que hemos presentado varias quejas acerca de esta parte aquí. Bueno, mandan la gente de Comunales que prestan el servicio de limpieza, pero ya cuando la basura llega al poste. Hay veces lo recogen semanal, hay veces se mete 2 semanas y no viene nadie. Viene, lo limpia y ya vienes ahí mañana y está otra vez. ¿Usted cree que eso es justo que estemos así con esta basura? ¿Cuántos años llevas? Eso, como 5 o 6 años ya llevamos nosotros así, enredados en basura. Limpian un día y a los 4 días ya está todo igual. Llevamos años tirando las cosas en la calle como quiera. Lo triste de todo lo que están sufriendo los cubanos con el tema de la higiene pública es que les ocurre además mientras sufren no solo los largos apagones, sino también otra crisis de moda con el suministro de agua. Cálculos oficiales hablan de más de 3 millones de cubanos afectados por este servicio, el 30% de la población en la isla. En Santiago de Cuba, la cifra de afectados llega a los 400.000 cubanos y en La Habana se acerca a los 250.000. No va a funcionar porque eso lo han hecho. Han venido, lo han buscado y cuando han llegado hay más basura de la que se ha llevado. La idea es que el camión pase para que la misma gente ya esté listo a las 9 de la mañana con su basura listo y cuando pase el camión se la entreguen a los muchachos y ya recojan ya. Ellos pueden hacerlo, pero cuando ellos vengan otra vez, eso está lleno otra vez, porque lo han hecho. Aquí se ha ido y se han llevado la pirol, han venido a recoger basura y cuando han pasado el carro por la tarde, eso está ahí que es infernal. Este desastre sanitario nos afecta bastante, porque es incómodo trabajar aquí. Mira, en el mismo gimnasio has visto que el gimnasio tiene que estar, es un lugar que tiene que estar muy ventilado por los pacientes enfermos que atendemos, y entonces ese mal olor, con los virus que tenemos, con las enfermedades que tenemos en estos momentos, entonces toda esa suciedad, toda esa podredumbre, mal olor. Algunas veces tenemos que cerrar las persianas porque no podemos estar dentro del gimnasio. Esta gente tenían esto aquí que daba gusto ver cómo esta gente tenía, nada más que lo quitaron, se acabó. Y mira, al lado de un policlínico, ¿qué es eso, caballero? Con las epidemias que hay, los vectores, todo lo que hay, señores. Si al final, lo que está jodida es la termoeléctrica, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con el agua? Porque la corriente,
Llevamos más de 10 días sin agua. Ve a Cáceres, o el de Brequi, compañero, el de Brequi, lo pasaron para la calle de paso. Hola, hoy aquí no hay agua hace 10 días. Andan duro el bate. Oye, Pipo, te pasaron para la calle de paso, ya lo sea. El problema es que en Cuba no hay reactivos suficientes para confirmar el diagnóstico en laboratorio. No hay pruebas serológicas ni PCR disponibles de forma rutinaria. Esto significa que los médicos están trabajando prácticamente a ciegas y cuando llegas a un policlínico, un cuerpo de guardia, te dicen, no, es un síndrome febril específico. Entonces, esto es lo que está aumentando el riesgo de expansión comunitaria y el retraso oportuno de tratamiento. Además, si no se diagnostica y se trata oportunamente chikungunya, puede dejar dolores articulares crónicos e incapacitantes durante meses o años, lo que genera un enorme costo humano y social. Y por cierto, toda esta información, todo este desastre que se está viviendo en estos momentos en Cuba, ocurre también, irónicamente, en momentos en que el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, acaba de reconocer en la televisión cubana que los problemas que hoy enfrentan los habitantes de ese país están superando las capacidades de respuesta de los funcionarios de ese régimen. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.